Bueno, buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a las autoridades de estas jornadas por haberme invitado a participar. Hoy vamos a presentar dos casos. Yo voy a presentar el caso de Paloma, una paciente que me tocó atender y que además he podido seguir a través del tiempo, a través del contacto con su familia y con ella misma, esta situación que no siempre los pediatras tenemos de poder continuar la asistencia o la relación con alguno de nuestros pacientes hasta la adultez. Paloma tenía 2 años y medio cuando ingresó a la unidad de terapia intensiva con un diagnóstico presuntivo de shock séptico de probable etiología meningocócica. Presentaba lesiones purpúricas, petequiales y equimóticas en los miembros superiores y inferiores de rápida progresión y requería, digamos, mucho soporte intensivo, tanto sea de inotrópicos como asistencia respiratoria mecánica. Los cultivos posteriormente fueron todos negativos. Llamaba la atención además que en el cuadro clínico las lesiones solo se limitaban a los miembros y no había lesiones de este tipo en el torso, el abdomen, etc. Ante el aumento de estas lesiones predominante en los 4 miembros y con sospecha de compromiso vascular, se decide derivar a la niña a un centro de mayor complejidad justamente para el estudio vascular. Al progresar rápidamente estos signos de isquemia en los 4 miembros, se decide la amputación de los mismos. Los inferiores por encima de las rodillas y los superiores por debajo de los codos. Luego, la paciente se logra estabilizar y posteriormente se suspende todo el soporte intensivo. Posteriormente, después de varios estudios, se llega al diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. Esta es una enfermedad autoinmune que provoca coagulación intravascular arterial. Paloma repite otro episodio a los 7 años que requirió una nueva amputación. Desde el punto de vista ético, se planteó en principio si la terapéutica, es decir, la amputación cuádruple a los 2 años de vida, no era un tratamiento desproporcionado. Realmente cuando uno tiene que tomar estas decisiones y definir la proporcionalidad de un tratamiento, pone en la balanza la beneficencia y la maleficencia, ¿no? Es decir, el beneficio acá era la posibilidad de salvar la vida y la maleficencia era una amputación múltiple en una criatura muy pequeña que, bueno, hacía pensar la dificultad en el desarrollo futuro de esta niña. Además era una situación de urgencia, digamos, no había mucho tiempo para la discusión porque el riesgo era la vida y se tomó de manera urgente en conjunto con los padres, que en ese momento participaron, por supuesto, de la decisión y ellos no dudaron ni un momento de anteponer la posibilidad de sobrevida a las limitaciones motoras futuras de Paloma. Si hablamos de los principios bioéticos aplicados a esta paciente, teniendo como referencia el principio bioético más elemental y sobre el que se basan los otros principios, es el de respeto a la dignidad humana, es decir, al de la persona, basado en un enfoque integral y humanista en la atención, en los cuidados y en la inclusión, tanto social como familiar. La autonomía, otro de los
planteos éticos que se planteó a los 2 años de vida es ejercida por los padres porque la autonomía está desplazada hacia los mismos o hacia los tutores en caso de que no estuvieran los padres, para luego y progresivamente, con ayuda profesional y sobre todo familiar, logró ejercerla y logró realmente ejercerla más allá de lo que uno se hubiera imaginado en el momento en que se plantearon estos temas y estas discusiones. Para que una persona pueda desarrollar su autonomía se requiere escucha, acompañamiento, evitar el paternalismo que puede surgir casi instintivamente de querer ayudar y reemplazar y hacer por el otro. De esta manera a veces se limita un poco la independencia, es decir, tener presente que estimular la independencia con una actitud positiva es bueno para el desarrollo del máximo de las capacidades posibles de la paciente en este caso. En el ejercicio de esta autonomía, por ejemplo, los padres trataron y lograron de que asista a una escuela común, tanto primaria como secundaria. Se aceptó también que participe del viaje de egresados, decisión difícil tanto para los padres como para la responsabilidad de los docentes. Ella lo disfrutó mucho. Posteriormente también práctica de deportes, como vamos a ver, un deporte menos pensado que podía desarrollar Paloma, siempre dentro de sus posibilidades, sus capacidades. Esta es Paloma. Le muestro las imágenes porque tengo autorización para hacerlo. Son imágenes además públicas porque están en las redes. Paloma participa activamente en las redes. Y además, como yo he continuado la relación y el contacto con la familia y con Paloma a través del tiempo, le comenté de esta presentación y de participación en estas jornadas y por supuesto ellos me autorizaron. Por eso muestro las imágenes de ella. Ahora vamos a ver unos videos que ella grabó en algunas entrevistas que dio, porque bueno, ha logrado desarrollar algunas actividades impensadas y bueno, le han hecho muchas notas periodísticas y ahora vamos a compartir algunas de ellas. Hola, ¿qué tal? Me llamo Paloma y les quería contar un poco mi historia. Amo el maquillaje y bueno, y a los 2 años me diagnosticaron síndrome antifosfolipídico catastrófico, donde me tuvieron que amputar las 4 extremidades. A los 7 años se me necrotizaron todas las extremidades y como que tuve una repetición de la enfermedad. Y bueno, y acá estoy luchándola día a día, pero eso no me impidió hacer mi viaje de egresados, ir a la escuela, ir a la facultad, salir a bailar con mis amigos. Yo vivo con mi familia, que está conformada por mi hermana, mi mamá y mi papá. Después, por suerte, en la mayoría de las cosas soy autónoma, me puedo manejar yo sola, escribo yo sola, como yo sola. Y estoy yendo, antes de la pandemia estaba yendo a un centro de rehabilitación donde me enseñaban a caminar mucho mejor, después a bañarme yo sola o a comer yo sola con una prótesis para arriba, para los miembros superiores. En marzo arranqué mi segundo año de facultad en la Facultad de Luján, en una sede en San Miguel, donde estoy estudiando la licenciatura en Trabajo Social. En este tiempo libre me estoy dedicando mucho a mis redes sociales, a subir tutoriales de maquillaje, que es algo que me encanta y amo con todo. Vieron que en este video había algunas escrituras en alemán y en el próximo también, porque bueno, también le hicieron una entrevista para medios alemanes. A ver, cosas que te hagan caer. Cuando me amputaron es como
bueno, ya está, ya me pasó, ya fue, es pasado. Y ahora hay que pensar a futuro. El año pasado, antes de la pandemia, tuve la oportunidad de que las chicas de Salty Girls me invitaron a un viaje para hacer surf con ellas, donde yo no utilizo ningún tipo de adaptación para subirme a la tabla. Ellas lo que hacen es me ayudan como a entrar adentro del mar y de ahí me empujan en la ola. Bueno, como ven, Paloma optó por el surf. Si había un deporte que no pensábamos que iba a realizar, ella lo propuso, se le permitió y lo logró. Esta es una frase que dijo Paloma en una de las entrevistas que dio. La vida te pone dificultades, los límites los pone uno. En la última diapositiva voy a dejar una pregunta que es acerca de la equidad, porque siempre se comenta que, bueno, en las jornadas en general o en los congresos uno presenta los casos exitosos. Y la pregunta es si todas las personas con discapacidad tienen la posibilidad de acceso pleno al máximo desarrollo de sus potencialidades, porque con todo lo que hablamos vimos que se necesita un soporte desde lo económico, social, cultural, afectivo, familiar sobre todo, más allá del equipo de salud que participe en la rehabilitación o en el desarrollo de sus capacidades. Pero bueno, la respuesta seguramente es que no, pero por ahí podemos discutir luego, durante el tiempo de la discusión, qué trabajos se están haciendo para lograr que todos los niños que tienen alguna discapacidad puedan acceder al desarrollo pleno de su potencial. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es María Jimena Fraga. Quiero agradecer la invitación a participar en esta mesa, en estas segundas Jornadas Nacionales de Ética y Humanidades, en el marco de la Semana de Congresos y Jornadas Nacionales del 2022. Bueno, yo soy médica pediatra, trabajo en el Sanatorio Güemes, hago seguimiento de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el consultorio interdisciplinario, también formo parte del equipo de coordinación de consultorios externos, y soy la actual secretaria en el grupo de trabajo de discapacidad de la SAP. Bueno, el caso clínico que traigo a continuación es el de Katia, es una niña con osteogénesis imperfecta, que ha hecho su seguimiento desde su nacimiento hasta la actualidad en el Sanatorio Güemes. Les voy a contar su evolución, y al finalizar esta presentación quiero hacer hincapié en 3 momentos puntuales de la evolución de Katia, como para que podamos reflexionar en conjunto acerca del abordaje médico. Bueno, Katia, como les comentaba, es una niña que tiene osteogénesis imperfecta, popularmente llamada enfermedad de los huesos de cristal. Esta es una enfermedad muy poco frecuente, de origen genético, en donde hay una alteración en la formación del colágeno, tanto cuali como cuantitativa. Esto ocasiona fragilidad y deformidades óseas. Las fracturas óseas son el problema principal en esta patología, pueden ser escasas en las formas más leves de enfermedad, o pueden ser innumerables en los fenotipos más graves. Además pueden presentar un fenotipo peculiar, con una cara de tipo triangular, con un agrandamiento frontal, con aumento de los huesos parietal y temporal, piel delgada, fragilidad capilar, fragilidad también en dientes, odontogénesis imperfecta, problemas de maloclusión. A nivel ocular pueden tener escleróticas azuladas o grisáceas, vicios de refracción, glaucoma, pueden tener problemas auditivos, escoliosis severas, entre otras cosas. Bueno, el abordaje en esta paciente, al igual que otros pacientes con enfermedades crónicas, progresivas y discapacitantes, es multidisciplinar. Bueno, Katia nace en el 2010, nace de término con peso adecuado, nace por cesárea, tenía el antecedente de una fractura intraútero. Al nacer se evidencia displasia esquelética, escleróticas azules, presenta un laboratorio fofocal psiconormal, y con eso se arriba al diagnóstico de osteogénesis imperfecta. Permanece 41 días internada en neonatología. Durante ese lapso presenta una fractura en fémur derecho, por lo que inicia tratamiento con pamidronato. El pamidronato es un bifosfonato que se concentra a nivel óseo
y permite aumentar la densidad de la matriz mineral ósea y prevenir de este modo las fracturas, y es un tratamiento que se realiza en forma crónica y periódica. Bueno, tiene también una intercurrencia respiratoria con requerimiento de oxígeno durante 16 días, de los cuales los 3 primeros días fue con asistencia respiratoria mecánica. Katia es producto de una primera gesta de una madre de 31 años sana. El papá también era sano. Los padres se separan en los primeros meses de gestación de Katia y el padre decide cortar vínculos definitivos. La mamá vivía en conurbano, en una vivienda que tenía necesidades básicas satisfechas, presentaban obra social y también tenían apoyo familiar desde la línea materna, principalmente una abuela y una tía. Bueno, posterior a la internación en neonatología, Katia presenta múltiples internaciones para tratamiento con pamidonato y también internaciones por cuadros respiratorios, con requerimiento de oxígeno, con requerimiento de corticoides inhalados en forma crónica, y presenta múltiples fracturas. Y fíjense, bueno, 2011 fractura en húmero derecho, 2012 fémur derecho, izquierdo, húmero derecho, tibia izquierda, 2013 fémur derecho, húmero derecho, tibia y peroné izquierdos. Al finalizar el 2013 se le hace una osteotomía correctora de tibia y fémur derecho que son exitosas. En el 2014 fractura en fémur derecho, que también requiere una osteotomía correctora femoral y tibial derecha, con buena respuesta. En el 2017 fractura en tibia derecha. O sea, tenemos 11 fracturas a lo largo de sus primeros 7 años de vida. Con todo lo que esto implica, que serían, digamos, consultas médicas, manejo del dolor, vendajes, radiografías, posponer tratamiento también con pamidronato y demás. Pero bueno, además de esto, su madre siempre es muy comprometida con respecto a todas las necesidades de Katia, saca certificado de discapacidad, logra instaurar con la obra social las terapias de manera precoz, estimulación temprana, posterior al egreso de neo y posteriormente kinesiología respiratoria y motora, terapia ocupacional, psicología. Katia es una niña que tiene un desarrollo neurocognitivo acorde a su edad, concurre a escolaridad común, al principio en nivel inicial y posteriormente primario, la modalidad presencial, con muy buen rendimiento académico, cuenta con acompañante terapéutico, y cabe destacar que siempre tuvo un entorno muy favorable, ¿sí? Con amigos que la quieren, que la acompañan, con una familia muy contenedora desde el lado materno, y también ella con una personalidad muy facilitadora, ¿sí? Estamos hablando de una niña que es muy alegre, que es muy expresiva, comunicativa, que entabla buen vínculo con todos los terapeutas, y que también es predispuesta con los tratamientos que tiene que hacer. En el 2018 tenemos una situación muy grave en el historial de Katia. Ella estaba jugando con sus primos, intenta subir una rampa con silla de ruedas y cae hacia atrás, y presenta un traumatismo de cráneo muy extenso, con fracturas en huesos temporal, parietal, occipital, con hemorragia intraparenquimatosa, con hemorragia intraventricular, requiere internación en UTIP, abordaje en 2 oportunidades por neurocirugía, colocación de catéter de derivación externo y desplaquetamiento. Ella permanece internada en total 3 meses, de los cuales el primer mes y medio el estado diario era un estado crítico con un pronóstico muy reservado. Presentó en ese lapso de ese mes y medio falla multiorgánica, hipotensión severa, insuficiencia renal aguda, con requerimiento de diálisis peritoneal, requirió múltiples esquemas antibióticos por sepsis, correcciones de medio interno y también requirió iniotrópicos. Y además ventilación mecánica. Recién al mes y medio logra estabilizarse desde lo clínico y posteriormente empieza con una lenta y gradual mejoría que sorprendió a todos y que permitió, bueno, que egresara de esa internación. Estuvo en total 41 días con asistencia respiratoria mecánica, posteriormente persiste unos días más con oxígeno por cánula hasta que finalmente se la desteta de oxígeno. Posterior a esta internación, presenta una secuela a nivel renal, una nefropatía crónica con hipertensión arterial y con una tubulopatía perdedora de magnesio, egresa medicada con antihipertensivo amlodipina y con aporte de sulfato de magnesio.
También presenta un dolor neuropático que es manejado por cuidados paliativos, con gabapentina y tramadol y con buena respuesta. Dado el daño neurológico presentado, ingresa medicada con levetiracetam. Y lo importante a destacar, y que fue algo que nos sorprendió muchísimo, Katia egresa sin secuela cognitiva y con una hemiparesia derecha que posteriormente recupera de íntegro. En octubre del 2018 se realiza craneoplastia programada con colocación de plaqueta, procedimiento que fue exitoso. En el 2019 retoma sus terapias, mejora por completo esta hemiparesia derecha, mantiene muy buena conexión, nivel cognitivo, retoma su actividad escolar y su vida social, pero presenta una escoliosis severa, empeorada, y una nueva fractura en húmero derecho. En este punto se plantea realizar una osteotomía correctora de húmero derecho con fijación con clavo endomedular. Pero aquí, si bien ella ya había tenido 2 osteotomías previas exitosas, nos encontramos con una paciente con una mayor morbilidad. Una clasificación de acuerdo a la Asociación Americana de Anestesia, que es una clasificación de ASA 3, una evaluación prequirúrgica que determina un riesgo alto anestésico, una niña con difícil intubación, ¿sí? Por movilidad anormal en columna cervical, por posibilidad de luxación odontoaxial, por fragilidad dentaria, por riesgo de fracturas a nivel mandibular, por dificultad en el posicionamiento para la intubación debido a su fragilidad ósea, por riesgo también de hipertermia maligna, ¿sí? Y además una niña que sumaba morbilidad renal, acuérdense que ella egresa con una hipertensión, que nos costaba mucho poder controlar, dado que teníamos miedo de insuflar el manguito y generarle una nueva fractura. Por lo que habíamos acordado con nefrología en mantener el tratamiento con amlodipina sin realizar el control de TA. Entonces, una paciente que tenía en este momento un riesgo muy aumentado, por lo cual se realizó un Ateneo evaluando estos riesgos y beneficios, y en esta oportunidad se decidió no intervenir. En el 2020, con la llegada de la pandemia, los controles de Katia se redujeron, como sucedió con muchos chicos con patología crónica. Realizó controles solamente con endocrinología y con neumonología, no presentó fracturas, no presentó intercurrencias respiratorias. Sin embargo, ella presentaba un tórax muy restrictivo debido al empeoramiento de su escoliosis y aumento de peso, muy marcado, con una disnea en reposo. Hizo 5º grado con escolaridad virtual, con buena adherencia, y también se adhirió a las terapias por Zoom con buena respuesta. En el 2021 retoma terapias presenciales en domicilio, sigue con escolaridad virtual, hizo muchos escasos controles de salud debido a que la mamá enferma y finalmente fallece de una enfermedad oncológica a principios de este año. Entonces, en este punto quiero remarcar estos 3 momentos y que podamos reflexionar sobre cada uno. En el 2018 tenemos entonces una niña que tenía un buen nivel cognitivo, tenía un entorno favorable, tenía una vida social activa, pero tenía importantes limitaciones motrices y presenta este traumatismo encefalocraniano severo. Entonces, en este momento, y por supuesto sin saber la evolución posterior, que ahora sí sabemos, nos hicimos muchas preguntas, ¿sí? ¿Qué iba a pasar con Katia en ese momento? ¿Iba a poder superar ese suceso? Y si lo superaba, ¿cómo iba a ser su calidad de vida posterior? Y con respecto al tratamiento, ¿sí? Yo les comenté que Katia estuvo durante 1 mes y medio con un estado muy crítico, con un estado en donde no sabíamos si ella iba a llegar al día siguiente, con importantes situaciones de salud, de riesgo. Entonces el planteo es, bueno, ¿hasta qué momento tratar? ¿Cuáles serían las limitaciones del esfuerzo terapéutico? Y en el caso de seguir tratando, si eso implicaba ensañamiento o encarnizamiento. Nosotros en ese momento no teníamos comité de ética clínico, sí contábamos con un comité de ética de investigación, pero bueno, quizá hubiese sido una situación para plantearla a un comité de ética y abordarlo en conjunto y ver qué sugerencias o con qué herramientas uno podría incorporar para este manejo. Sin embargo, bueno, en ese momento lo que sí se hizo fue consensuar a diario con todo el equipo interviniente, terapistas, con jefe de servicio,
neurocirujanos, nefrólogos, bueno, todos los que estaban implicados en su manejo diario, sí había una comunicación diaria al respecto del tratamiento que Katia necesitaba. Se decidió tratar, se decidió seguir, y Katia presentó una evolución muy favorable. En el 2019 entonces sucede una nueva fractura y se plantea esta reducción y osteosíntesis, con el antecedente de 2 osteotomías previas que habían sido exitosas. Pero aquí nos encontramos con una paciente con una mayor morbilidad y con un mayor riesgo quirúrgico, con todos los que les comenté. Entonces, nuevamente esto se abordó en un Ateneo interdisciplinario y, evaluando riesgo-beneficio, se decidió no intervenir en esa oportunidad. Y por último, en el 2022, tenemos una situación quizá no tan abordable desde lo ético, pero por ahí como para reflexionarla desde lo humanístico. Tenemos una niña que está retomando controles que estuvieron atrasados en los últimos años, una niña que tiene un empeoramiento respiratorio, que tiene una escoliosis muy severa, que está con un sobrepeso marcado, un tórax muy restrictivo. Y tenemos esta nueva reestructuración familiar, ¿sí? Una niña que sufre la pérdida de su mamá, que la había acompañado hasta ese momento, y que ahora su abuela y su tía son las que toman las riendas de sus controles médicos. Si bien siempre tuvo mucho vínculo con la abuela y con la tía, ellas nunca se habían ocupado puntualmente de lo que eran los controles de salud de Katia, y ahora deben hacerlo. Entonces, ante esta situación, bueno, ¿qué abordaje es el recomendable? Nosotros pensamos que es fundamental acompañar a la familia, brindar apoyo psicológico tanto para la niña como para la tía y la abuela, que además de estar tomando las riendas de esta responsabilidad, están también atravesando un duelo importante. Instruirla en los cuidados en general, ¿sí? Instruirla en cuanto a los controles médicos que tienen que hacer, el seguimiento con terapeutas, el apoyo a nivel escolar, y también cosas más burocráticas que tienen que ver por ahí con el manejo con la obra social, en cuanto a recetas, insumos y demás. Por supuesto, el abordaje nuevamente es interdisciplinario. Recomendamos en estos casos priorizar las consultas y unificar los controles. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que el caso de Katia sea un caso que les sirva como disparadores para también reflexionar todas estas cuestiones, y que sirva también para futuros casos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, soy la doctora María del Carmen Martínez Perea. Quiero agradecer a la comisión directiva que nos haya permitido realizar este evento y esta mesa de diálogo con expertos para poder volcar la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos últimos años. Comenzaremos la presentación titulada La relación médico-paciente-cuidador con niños en discapacidad, la teleconsulta en pandemia. La teleconsulta, la telemedicina, no apareció en la época del COVID, sino ya fue un proceso de muchos años, desde que el hombre va a conquistar la luna, y que después es aplicada en diferentes momentos de asistencia sanitaria. Sin embargo, sabemos que la medicina, siendo una de las más humanas de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades, en términos de Edmund Pellegrino, médico clínico y filósofo bioeticista de la Universidad de Georgetown, del Centro Kennedy, trabaja mucho sobre este tema, y además vamos a recoger esta frase, lo que es el arte y lo que es el cientificismo. La telemedicina sabemos que es la presentación de una comunicación de datos a través de técnicas de información, técnicas de comunicación en la información. La relación médico-paciente la vamos a abordar como una diada paciente-cuidador, porque los niños con discapacidad, ya sea motora sola o motora y mental, necesitan de otra persona que esté al lado. Y en pandemia, porque irrumpió y propició para el desarrollo de esta telemedicina, no solamente de comunicación, sino también de capacitación profesional. En términos de la doctora Castellano, miembro del Comité Nacional de la Academia Nacional de Medicina de España,
habla del ejercicio de la medicina a distancia, que es una disciplina científica, una rama de la medicina, en donde se hacen intervenciones diagnósticas, terapéuticas, y que se van a emitir luego recomendaciones y que sirve como formación profesional. Los datos son válidos, es decir, que tienen que ser conforme a la realidad. Esto habla también de una honestidad de quien emite la comunicación y de que también quien la recibe, conforme a normas deontológicas, éticas y legales, que es el marco referencial que vamos a tener, y siempre con un marco de seguridad informática. A través de redes de telecomunicación, aplicaciones informáticas, como dijimos anteriormente, y tenemos que saber que es una herramienta tecnológica asistencial. La confidencialidad en la era digital nos garantiza que la información sea accesible en todas sus formas y tiene que estar autorizada. Es así que en nuestro país tenemos el derecho de los pacientes, tenemos la protección de datos personales, también hay algo de telesalud e implementación, pero tienen que fomentar, digamos, que esta confidencialidad sea encriptada. Y además, los profesionales tenemos que saber que no podemos a lo mejor utilizar cualquier plataforma, por más que nos parezca lo más frecuente, porque hay datos personales muy importantes. Tanto el Subcomité de Ética Clínica como el Grupo de Trabajo de Discapacidad y demás, y también la región metropolitana, hemos publicado diferentes artículos al respecto y ahora traigo a colación, por ejemplo, el de la fotografía, que en la práctica clínica pediátrica es importante por la seguridad. La telemedicina tiene como premisa lo que es el secreto médico, es decir, es una relación médico-cuidador que es el que va a ser responsable de los niños y que va a traer diferentes requisitos que tenemos que cumplir. En esta comunicación en pandemia valoramos mucho. ¿Por qué? Porque había un impacto en el aislamiento en el niño con discapacidad y también tuvimos que hacer las recomendaciones para el cuidado frente a este COVID. Muchos de nosotros, y quisiera escucharlos también a ustedes, pueden dar detalles, pueden dar ejemplos, pero es innegable la ayuda que fue especialmente para el cuidador y para el niño. Cuando venían los pacientes, a lo mejor a los 3, a los 6 meses, ya con retracciones osteoarticulares por las faltas de terapias. Los requisitos para esta modalidad de acto médico es la veracidad, la confidencialidad y la práctica médica con toda honestidad. Eso es el marco conceptual del secreto médico. Tenemos también la responsabilidad del médico, los deberes y derechos del médico del paciente, el consentimiento, la información, es decir, una información completa, clara, accesible, adecuada. Calidad, la seguridad, y tenemos que conocer las limitaciones, ventajas y desventajas para esto poder volcarlo en la consulta. Hablamos de la Academia Nacional de Medicina de España, en donde estaba la doctora Castellano, que publicó el artículo que abajo cito, que es la relación médico-paciente a la luz de la telemedicina, y demuestra en una pequeña síntesis, yo lo he adaptado y he puesto un gráfico sobre las diferentes etapas evolutivas que tiene la historia de esta relación médico-paciente, en donde al principio era una relación paternalista con un principio de beneficencia que abarcaba todo y que el orden partía de la base que en la naturaleza hay un orden y que todos los elementos de esta naturaleza tienen que ocupar un lugar y cumplen su función. Entonces, la beneficencia era trasladada a la persona como alcanzar su máximo fin, que es el de la felicidad y el del bienestar. El hombre racional es la otra etapa evolutiva en donde la autonomía aparece
como dignidad de la persona humana y también con sus derechos, y luego la etapa de la relación médico-paciente por la introducción también a la sociedad, en donde el principio de justicia aparece especialmente para mencionar la parte de la justicia distributiva equitativa, ¿no? Para evitar la disparidad en salud en la población y también la solidaridad de todos. Hablábamos del consentimiento informado que nos da en menores especialmente diferentes características, porque muchas veces estamos habituados a atender o a hablar solamente con el padre y nos dedicamos a lo mejor al niño, pero cuando llega un niño en situación de discapacidad, nos dirigimos a él, hay muchos que entienden y la percepción y la empatía es una sensibilidad muy importante y que la pantalla también la ha llegado a alcanzar. En esto tenemos que saber que el niño tiene una maduración progresiva, entonces su capacidad de comprensión y de consentir una determinada comunicación o demás puede tener problemas y por eso necesitamos consentir su consentimiento. Cuando no lo puede hacer, recibimos el asentimiento. No tenemos un límite de años, por más que esté a los 16 años o entre los 12 y los 16, que lo pueda realizar respaldado por el de los padres. Y tenemos acá la publicación relacionada con esto en los archivos de pediatría sobre el principio de autonomía en pediatría en el nuevo marco. Los aspectos éticos de esta telemedicina tienen principios, decíamos anteriormente, y tenemos que la no maleficencia es lo más importante, la beneficencia, la autonomía, la justicia. Pero, ¿cómo se relacionan estos principios? Si nosotros colocamos el triángulo, que es por todos ustedes conocido, en donde el vértice es el médico, que es el que va a otorgar la beneficencia, el paciente la autonomía y la sociedad con la justicia, vemos que en esta justicia, la igualdad y la equidad se relacionan con el reparto de recursos y en el acceso también de prestaciones. El reparto conforme también a una dignidad universal, una justicia equitativa donde le vamos a dar a cada uno lo que le corresponde en su justa medida. Y en el centro está la persona humana con su dignidad. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son sujetos de cuidado integral y también sujetos de derecho. No pueden ser considerados exclusivamente desde un modelo médico, sino tiene que ser en forma integral. ¿Y por qué decimos integral? Porque tenemos la interdisciplina, especialmente cuando tratamos con estos niños, y nosotros, como pediatras, no podemos olvidarnos de las otras disciplinas, y no nos va a quitar el papel de rol, a lo mejor, de médico de cabecera, que puede ser el pediatra, y en términos del doctor Jean Antonio, decía que muchas veces tenía que ser el médico que más afinidad tenía al niño y también a la familia, porque la atención integral tiene que incluir la parte psicosocial con los valores, creencias y los derechos en su contexto y interdisciplinariamente. En las recomendaciones estaban también el conocimiento, y en esto tenemos que ver que la capacitación de los profesionales toma una parte importante. En nuestra experiencia a través de la telemedicina y demás, iniciamos un pequeño curso que era sobre atención primaria de la salud, el abordaje de estos niños con estas enfermedades, bueno, neuromusculares, neurodegenerativas, que era el ámbito de la neurología infantil, donde hago el consultorio, y en el contexto de esta crisis sanitaria, en donde vemos que en niños el centro aparece un contexto y aparecen especialización e información. Entonces, en esta relación médico-paciente pasamos de un abordaje completamente individual al que estábamos acostumbrados a un organizativo, una organización en donde estábamos todos intercomunicados y que muchas veces no lo pudimos hacer desde la computadora porque en nuestra realidad y en nuestra
cultura. Hay muchos lugares, especialmente en la parte sanitaria pública y demás, que es a veces inaccesible, a veces no tenemos internet, a veces no, las personas con las que comunicamos no tienen el acceso ni lo saben ni tienen que depender de terceras personas. Así que terminamos haciéndolo muchas veces como una videoconferencia a través del celular. Esto nos permitió comunicarnos con diferentes lugares del país, desde el norte al sur, el este, el oeste, y no solamente que los pacientes se comunicaran con nosotros, nosotros con los pacientes, sino también que entre los profesionales para pedir ayuda, para pedir un apoyo y otros avances. Terminamos con la frase de Hipócrates que dice que el oficio es duro y el arte es difícil. Y aquí ensamblamos o lo encadenamos con la primera parte de Edmund Pellegrino, que habla de que la medicina es un arte y una ciencia. Aprendimos, como conclusión, que la telemedicina en sí misma no es un fin, sino es un instrumento para la atención sanitaria, disminuyendo la inequidad en salud. En el contexto de la crisis sanitaria, todos estos progresos científicos, tecnológicos, nos permitieron ejercer un acto médico humanizado, cuyo objetivo es el paciente con discapacidad en su contexto mediante el difícil arte de la medicina. Esta modalidad, es decir, la telemedicina, la teleconsulta, es un acto médico ampliamente difundido, ampliamente argumentado, publicado. Permitió adoptar la tecnología a las necesidades del paciente en su contexto, en una respuesta de aquí y ahora, con la integración social y profesional. Las patologías discapacitantes de diferentes colores, asumimos el lema mundial de las enfermedades poco frecuentes, por la diversidad de ellas, podrán ser incurables, pero requieren de la atención humanizada y del seguimiento en todas las circunstancias, por más difíciles que sean los escenarios sanitarios. Se nos abre una puerta frente a esta incertidumbre y las diferentes interrupciones de las consultas, la dificultad que tuvimos y que tuvimos que hacer como un engranaje, de a poco ir descubriendo una a una las partes. Agradecemos a los pacientes, a sus cuidadores, a sus familias y a las nuestras, que muchas veces le hemos restado tiempo para poder dedicarnos a nuestra profesión. A los agentes de salud con los que trabajamos día a día y que compartimos esta incertidumbre, este aprendizaje, para tener una comunicación afectiva y respetuosa. Dejamos mi mail y agradezco a las sociedades científicas de las cuales nos hemos pasado y también de los lugares donde pertenezco, el Hospital Rivadavia, Unidad de Neurología, Consultorio de Neurología Infantil y Consultorio de Enfermedades Neuromusculares y Neurodegenerativas, el Hospital Cuenca Alta en Cañuelas, en provincia, Floreciente, Hospital Samit, y donde hemos implementado muchas veces también todo esto. Les dejo la bibliografía y les agradezco todo. Muchas gracias. Bueno, estamos en vivo ahora, nos cuentan, hola a todos, esperamos sus preguntas por chat, damos unos segundos y tenemos un tiempo para charlar. Mientras tanto, repasando, ¿no? Los dos casos, el de Paloma y el de Katia, que le cambiamos el nombre para mantener su intimidad, digamos, su privacidad, son realmente parecidos en términos de la discapacidad motora, solamente en eso, porque uno claramente es un caso que está en proceso, que todavía está en la mitad de las amenazas,
y Paloma está mucho más encaminado, yendo a su autocuidado, a su autodeterminación, a su autodesarrollo. En cambio, el de Katia, no. Todavía tiene un montón de amenazas, más que nada por su necesidad de cuidado. Por ahora no tenemos preguntas del público, me cuentan. Así que, no sé, empezaría por la doctora Albano. Lidia, ¿vos cómo ves la situación? ¿Te parece que ya está encaminada? ¿Que Sí, ya si su bien cuidado ella, médico es histórico? Sí. sí, no, ella tiene una enfermedad autoinmune, digamos. Es un síndrome antifosfolipídico, que la siguen ahora en el italiano, y creo que la doctora Acunto es la médica que la está siguiendo. Si bien ella ahora cumplió los 21 años, ¿no? No sé si continuará, seguramente hará alguna transición ahí en el hospital italiano, ¿no? Porque a la adultez, porque, bueno, sí, ella está progresando, sobre todo le costó la aceptación del equipamiento de los miembros superiores, que no aceptaba, y ahora justamente el otro día comentó que está empezando a aceptarlos y a familiarizarse. Y el tema de la pandemia también, como en todos los chicos que tenían algún problema crónico, los retrasó un montón. Y este fue un tema porque no podían ir ni a las fonoaudiólogas, ni a las kinesiólogas, ni a sus prácticas de rehabilitación. Y a ella obviamente también la afectó, y ahora había mostrado justamente en Instagram, porque publica todo, su nueva participación en el gimnasio, y estaba aprendiendo a desplazarse mejor con las prótesis, en barras, a subir escalones, ir progresando en esto. Con una situación familiar muy diferente a la de Katia, ¿no? Porque evidentemente ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo familiar pueden compararse, digamos, las posibilidades que ha tenido Paloma. Tenía una familia y la tiene muy continente. Tanto la hermana, que la apoya mucho y participa con ella de toda esta actividad que hace del maquillaje, etcétera, como sus papás, que además para mí el valor es que le han permitido, ¿no? Porque uno con un hijo con estas discapacidades, a lo mejor si plantea hacer surf, bueno, cuestionaría, ¿no? Porque decís, bueno, entiendo que le guste, pero el riesgo. Sin embargo, tienen esta apertura de permitirle las cosas que a ella le gustan hacer y que se anima a hacer. Y me parece que, bueno, es un tema que por ahí uno tiene que estimular en las familias de los niños con discapacidad, por esto que hablábamos del excesivo paternalismo, ¿no? De hacer por ellos, de ayudarlos en todo y no permitirles su desarrollo dentro de sus posibilidades, pero digamos, permitirles, darles la oportunidad de que prueben, de que ensayen y logren, ¿no? Cosas. Exacto, ir fomentando la autonomía. Una pregunta que Exacto. Una pregunta para las tres, para la doctora María del Carmen, María Lili y Jimena, que pregunta a la doctora D'Acunto, ¿cómo impacta en el equipo de salud el cuidado de los pacientes? ¿Me escuchas, Lidia? ¿Me escuchás? ¿Cómo impacta en el equipo de salud de seguir a Paloma, a Katia y de estos chicos discapacitados que están en contacto siempre, la doctora Martínez Perea? ¿Desde lo emocional? Si querés, o sea, ¿cómo impacta desde lo emocional? ¿Cómo impacta? Pues la palabra, no creo que es en términos lo demás. Todo lo que uno perciba que es parte importante. Sí, les cuento de Katia. Bueno, Katia, como les comentaba en el caso clínico, pasó por diferentes momentos y obviamente en todos los momentos que fue atravesando fue repercutiendo de diferentes maneras en todo el equipo tratante.
para nosotros el momento más crítico de ella, que fue el de su internación por traumatismo encefalocraniano, fue la verdad que un shock para todos y de estar día a día pendiente de cómo era su evolución. Y la verdad que cuando salió y tuvo resultados tan buenos, sentimos que era como, no sé, como que habíamos ganado algo, porque estábamos realmente muy, muy contentos con esa victoria y esa forma de recuperación de algo tan severo. Y ahora, con el fallecimiento de la mamá, también es algo que repercutió de un modo muy doloroso en todos, porque justamente con estos pacientes que uno tiene un seguimiento tan estrecho y los ve tan seguido y los ve atravesar situaciones tan difíciles y ve esa lucha diaria, la verdad conocíamos tanto a esta mamá que a su vez era tan comprometida, la verdad que fue un golpe muy duro para todos. Acá yo hablo desde la experiencia nuestra en el hospital, que puede ser a lo mejor muy similar al de otros de la audiencia. Éramos nada más que 2 neuropediatras, yo era la que hacía toda la parte de teleasistencia, pero en vivo desde el hospital. Y el impacto, cómo cae en el equipo de salud, es bastante fuerte, no puedo decir que no, porque era implementar una tecnología que no estábamos habituados, y además lo que yo puse en la charla, es decir, la gente, el cuidador del paciente, no tenía nociones de lo que era esta telecomunicación. Había que esperar que tuviera la cuñada, a la hija, a la vecina para que le ayudara. Un intento nosotros desde el otro lado de tratar de implementarlo para terminar finalmente en una comunicación, en una videollamada, que lo consideramos como algo habitual. Cuando uno sentía el mayor impacto, me fue de mucha utilidad que se me acercara una psicóloga, que es la que actualmente nos está ayudando y con la que hicimos este curso y todo, y fue quien ayudó a su manera a sostenernos como equipo. Y con las interdisciplinas fue muy importante, porque no estaban todas en el hospital, es un hospital general de agudos, en donde las conexiones muchas veces se hacen con otras dependencias. Entonces fue de una complejidad alta, la verdad es que fue una complejidad alta, pero lo alivió, digamos, esta ayuda y el apoyo entre nosotros. Y además ver que las familias podían aceptar estas limitaciones y que veían la predisposición de uno de ayudarlas. Una de las cosas, eso con respecto a la pregunta de la doctora Curto, y después una de las cosas que decía Lidia recién, la doctora Albano, ¿no? Cómo uno fue viendo que los padres, los cuidadores principales, dejaban esta libertad de cada uno hacer o de poder desarrollarse de acuerdo a sus capacidades y habilidades. Pero me parece algo que aprendí fue ver que a lo mejor había en una misma familia 2 niños con situación de discapacidad. Y cómo cada uno, de acuerdo a sus habilidades, competencias y gustos, prefirieron 2 caminos diferentes. Uno con mucha actividad o iniciarse en tareas a lo mejor cognitivas, con un desarrollo en un curso superior y demás, y el otro decir no, yo hago esto y no quiero seguir estudiando, no. Y eso nos abre el panorama a nosotros también, porque no estamos habituados a ser como espectadores y respetuosos de esa individualidad, ¿no? Así es que con todas las imposiciones que este aislamiento nos exigía. Así es que pienso que aprendimos mucho, y pienso que eso tiene que ser transmitido. Por eso estamos acá y por eso hemos hecho esta charla. Cada uno ha relatado, como yo digo, es decir, nuestra experiencia. Para leer los títulos y la bibliografía tenemos todo el tiempo, pero para transmitir la experiencia de cada uno, me parece que este es el momento.
Y bueno, y sabemos que aunque uno no tenga el contacto físico, lo pudo tratar. Pienso que el impacto más grande, en mi caso, con esta enfermedad neurodegenerativa, fundamentalmente motoras, neuromusculares, fue ver la retracción osteoarticular a los 6 meses. Ahí, cuando uno veía desde la cámara que estaba el chico y estaba todo encogido con las retracciones osteoarticulares, es devastador. Si para uno impacta, me imagino para el cuidador. Entonces, apenas se comenzaron a levantar los límites, venían y concurrían, y a lo mejor sin turnos a toda hora, tuvimos que ampliar, por lo menos yo, ampliar los horarios de atención, ¿no? Quedarme no hasta las 12, hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, porque era el horario que podían traer a ese chico, todo con retracciones, y lo podía traer el vecino o quien pudiera en auto hasta el hospital desde provincia. Son, bueno, experiencias que pienso que nos marcan, pero que nos hacen ver la discapacidad desde el lugar del otro, en el zapato del otro, que eso como profesionales no lo podemos olvidar. Nada más. No sé. Lidia. No, quería decir que en cuanto a Paloma, en realidad yo soy intensivista pediátrica, digamos. No soy neuróloga ni me dedico a discapacidad. Lo que pasa es que desde la bioética hemos, trabajado este caso, que ya lo trabajamos y lo presentamos en otra reunión de discapacidad, pero el impacto inicial, yo lo planteé en la presentación, fue la proporción del tratamiento, ¿no? Realmente uno se plantea hacia los 2 años, la amputación cuádruple, qué estaba haciendo, ¿no? Qué calidad de vida, qué posibilidades, y ahí fue de mucha ayuda a la familia, digamos, dado que los tiempos, por la gravedad del caso, no daba para las muchas interconsultas, ni psicológicas, pero había una fuerza y una positividad desde la familia que se respetó. Y entonces la niña fue derivada al hospital italiano porque necesitaba más complejidad. Este caso había sido internado en una clínica acá en la zona oeste, y luego la siguieron en el hospital italiano, creo que la doctora De Cunto, no sé en qué momento la tomó. Yo el contacto que seguí teniendo con ella fue por la relación familiar, pero tengo una imagen de que un día me vinieron a visitar al Hospital Posadas con Paloma, que ya estaba escolarizada en jardín de infantes, y me mostraba cómo pintaba. Le pegaban a los muñoncitos los marcadores y ella dibujaba y pintaba, re contentas, sin pensar en nada, como cualquier otro chico, digamos. Y el incluirla, me parece, en la escuela normal, con otros chicos que ayudan tanto, porque los chicos no ven lo que uno ve. Jugaban con ella y la incluyeron y la incorporaron a la escolaridad. Bueno, fue una emoción verla, porque realmente a mí me había quedado como una desproporción el tratamiento, sinceramente. Pensaba mucho en la calidad de vida que podía ser y demás. Así que después, como establecimos esta relación con la familia a través de otra amiga y demás, seguí teniendo este contacto y ver los progresos. Me impactó siempre la positividad de los padres y la alegría con la que participan de todo lo que hace Paloma. Pero bueno, esto abre la pregunta que yo ponía al final sobre la equidad, ¿no? Hay cosas que uno puede lograr pidiendo, digamos, o desarrollando en los hospitales públicos, en la salud pública, y otras, que es la familia, que es muy difícil, ¿no? Porque es la familia que les toca. Pero sí, desde los centros de salud, poder tener la posibilidad de brindarles a todos los pacientes que tienen discapacidad las mismas oportunidades. Creo que es un desafío, ¿no? Sobre todo ustedes que trabajan en ese tema, creo que lo deben vivir a diario, ¿no? Creo que Sí, un factor que es dale. no, quería decir que creo que un factor que es fundamental
en el caso de Paloma, y yo también lo veo en Katia, es estas personalidades, ¿no? Que tienen esta capacidad también de positivismo, de resiliencia y de poder enfrentarse con estas adversidades y seguir para adelante. Y creo que también, obviamente, estas familias, también con estas características, bueno, es como un factor fundamental en la mejoría y en el progreso de cada uno. Nada. Está claro. Una cosa para compartir con todos, que el objetivo especialmente de los casos, de presentar estos dos casos, era eso, disparar reflexión, intentar darnos un tiempo y que la gente por ahí tenga un tiempo y de pensar, porque abren montones de preguntas respecto a esto, lo último que estaban diciendo del exceso, el encarnizamiento, la obstinación terapéutica, por ahí hacer cosas, o por el otro lado el tipo de, por pensar que va a tener mala calidad de vida, abstenerse de intentar cosas que por ahí en algunos terminan bien. Y uno tiene que tener cuidado con las anécdotas, porque así como uno podría presenta anécdotas positivas, entre comillas, de resiliencia y superación, podría presentar anécdotas negativas y tender a ser para el otro lado, digamos, para la abstención. Así que la idea es reflexionar. Son muy importantes estas anécdotas porque son raras, son las menos frecuentes, digamos así, de ese extremo. La recuperación de Katia y todo lo de Katia tiene un montón de connotaciones para charlar. Así que, nada, era transmitir un poco esto, de que no es la idea que desde la mesa la gente, el grupo de gente que está, se lleve respuestas, sino un momento de reflexión y de pensar y de por ahí nutrir un poco esa cosa. Una pregunta para María del Carmen. La telesalud es una herramienta, digamos, y como cualquier herramienta, como un martillo, se puede usar para construir o se puede usar mal y puede hacer daño el martillo. Entonces uno tiene que tener cuidado de no juzgar la herramienta con el uso. Teniendo eso en mente previamente y no juzgar la herramienta en sí mismo, le quería preguntar cuánto ve el balance de telesalud en facilitar las cosas de cuidado de los pacientes y beneficios para los pacientes, y cuánto genera más distanciamiento en la relación médico-paciente, que es uno de los problemas que ha agravado la vida moderna. Bueno, una pregunta muy importante, obviamente, no tengo toda la respuesta a lo mejor que uno quiere, pero la experiencia fue que me dejó muy claro, y los invito a ver ahí en la Academia Nacional de Medicina el Español, esta doctora Castellano, porque tiene una conferencia, digamos, de mucho más edad que yo, no de mucho, pero bueno, de más edad que yo y con más experiencia, y habla de la nueva modalidad, ¿no? Porque la pregunta en el fondo que vos hacés es si la relación médico-paciente sigue siendo una relación médico-paciente a través de la telemedicina. Yo pienso que eso es como el tenor más importante. Entonces, facilita y mejora en este tipo de casos. Y para los niños, niñas con discapacidad, adolescentes, es una herramienta muy útil, es una herramienta, porque ¿cuántos de nosotros tenemos ausentismo en las consultas porque no pueden trasladarse, porque no puede venir una madre con un chico en silla de ruedas en el tren, o no puede estar trabajando y no puede venir, ¿no? Entonces, lo que yo prioricé fue la atención en los que más necesitaban, por X motivo. Y además que ya los conocía, entonces podía saber cómo manejar o hasta cuándo. El otro elemento muy importante a tener en cuenta es que a través de la telemedicina, por lo menos en nuestra cultura, no es algo ideal o idílico, ¿no? Porque uno, como me pasó, es decir, estaba el teléfono para la videollamada al lado de la cama del enfermo, en la cama, en la pieza donde estaba, muchas veces llega a ser una planta baja para no tener que subir unas escaleras, y uno es como si se introduce en esa familia, en esos cambios, en esos valores. Entonces, hay que ser muy cauteloso y muy respetuoso,
otra de las cosas era de que uno podía percibir mucho más de lo que a uno le dicen en el consultorio. ¿Cuántas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, uno le dice, bueno, frente a un niño que está con disminución de peso y de percentilos, uno dice, bueno, ¿y qué comiste anoche? Y a lo mejor uno le está preguntando y está escribiendo, lo mira a los ojos, el chico mira a la madre y la madre dice, carne al horno con papas, o un pollito asado con papas fritas. Y muchas veces eso no es la realidad. Cuando uno ve en esa puerta adentro, en esa familia, empieza a comprender muchas más de las cosas que se pueden decir en el consultorio, pero es parte de la intimidad y la privacidad de ellos. Y por otra parte, en cuanto a la otra contrapartida, es decir, dijimos que es una modalidad. En algunos casos puede suplantarse, puede mejorar, pero en otros casos no, porque una consulta inicial o una consulta cuando hay reticencia o cuando no se puede, es una relación médico-paciente, pero donde el examen físico no está. Entonces eso se puede suplir a través de todo lo que he estado leyendo y viendo, es decir, que se haga como una red entre los hospitales. Entonces el paciente se acerca a ese CESAC, a esa salita cerca, en provincias que estamos acostumbrados a eso, y tener la telemedicina con el paciente en esa salita cercana a su domicilio y con nosotros con un poco más de complejidad. A mí me parece que esa articulación es lo que uno podría llamar en los términos de la OMS y UNICEF, es decir, las redes integrales, que ahora el Ministerio de Salud de Nación había mandado una directiva. Pienso que tenemos que apuntalarlo y tenemos que utilizarlo e implementarlo, porque no todos tienen acceso a esto. Y además permite descentralizar el foco de un hospital a lo mejor grande y que así los recursos que se tienen puedan ser equitativos a cada uno, ¿no? Y en cada lugar. Es mi experiencia, no sé la de ustedes. Bueno, antes quiero, pues me va a pasar, leerles un par de cosas. El doctor Pablo Eduardo Aubone felicita a los expositores y la doctora De Junto comentó que con Palora lograron que transita el proceso de transición y que el mayor trabajo en la transición de estos pacientes es la recepción por parte de los equipos de adultos. No sé si quieren contarnos un poco de esto que estaba hablando la doctora Martínez Perán respecto a telesalud, Lidia o Jimena. A ver, para no se choquen, Lidia. Yo creo que ha sido muy clara y que tiene aspectos muy positivos por todo lo que explicó María del Carmen. Creo que esta dificultad de acceso a veces, sobre todo en chicos con discapacidad que requieren para su movilidad, a veces vehículos especiales y demás, realmente es de una gran ayuda, pero con estas alertas que también puso, ¿no? O sea, no es la misma relación médico-paciente la presencial que la de la telemedicina, sin duda, y que una primera consulta en telemedicina sin duda es muy dificultosa, porque bueno, si bien puede resolver una cosa muy puntual, una consulta muy puntual, es muy importante lo presencial. Pero para seguimientos y demás creo que ha sido una herramienta que ha ayudado mucho a las familias, sobre todo de estos pacientes. Con respecto a lo que pregunta la doctora De Junto de la transición, creo que ese sí es un problema, y por ahí Jimena, no sé cómo lo trabajan en su hospital, pero en los hospitales polivalentes, donde hay equipos de adultos también, se han ensayado, y en el Posada, en algunas especialidades se hace, es un consultorio de atención conjunta con los pediatras y con los especialistas de adultos en esa patología o en esa especialidad, y tratando además ver cómo se independiza en los chicos, digamos, ya que pasan a la edad adulta,
separarse de la mamá, que la mamá los trae, hasta que pueden ellos hacer la transición, no solo los médicos, sino la transición del paciente de asistir a sus controles solo, llevar sus turnos y demás. Si necesita acompañamiento, porque bueno, no es independiente, obviamente lo va a tener, pero en algunas otras enfermedades, como diabéticos, por ejemplo, u otras patologías crónicas, hacen esa transición con ese consultorio intermedio, que parece ser una buena experiencia. No sé si Jimena o María del Carmen tienen esto en sus centros de atención. En el Sanatorio Güemes teníamos un equipo de transición hasta previo a la pandemia, que justamente era un equipo conjunto entre pediatras y clínicos. Y funcionaba bárbaro. La verdad que era un equipo que funcionaba muy bien y cada vez había más pacientes citados y la verdad que era una herramienta muy importante. Se perdió con la pandemia porque los clínicos que estaban en ese equipo se fueron. Entonces ahora estamos en una etapa en donde estamos tratando de ver qué clínicos de adultos quieren volver a formar parte del equipo. Hoy por hoy lo que estamos haciendo en el consultorio interdisciplinario que hago yo y que hace otra pediatra más, es seguir viendo los pacientes de 16, 17 hasta 18 años, y cuando tenemos sí que derivarlo con especialistas de adultos, bueno, tratamos de ir y hablar con ellos y vamos haciendo como un seguimiento conjunto, pero este equipo de estar pediatras y clínicos en el mismo consultorio, bueno, hoy por hoy no lo tenemos y lo queremos volver a retomar porque la verdad que era una buena herramienta y los padres estaban muy contentos. Claro. Nosotros... Hay una cosa que me parece interesante, que esto de compartir consultorio pediatras y adultos está buenísimo y muy desde el punto de vista ético, porque los adultólogos tienen que aprender paternalismo de los pediatras y los pediatras tienen que aprender autonomismo de los adultólogos, porque justo ayer hablábamos con un chico de 17 años y las dificultades que tienen los pediatras para poder tener una relación adulta, de paciente adulto con chicos que ya están grandes. Pero así que sí, por un tiempo por lo menos está bueno que ambos aprendiésemos esas cosas. Carmen, te corté, dale. ¿Ibas a decir algo? Sí, que mi experiencia, es decir, es más pequeña, pero puede servir de ayuda, ¿no? Nuestro hospital es general de agudos y es más adulto que de niños, es decir, que especialidades infantiles tenemos pocas, ese al revés. Cuesta, nos ha costado mucho, como a lo mejor a muchos de ustedes al comienzo. Ha sido una aproximación, y más allá de las madres, también es de los médicos, de los clínicos, que muchas veces no están acostumbrados a tener este acercamiento a la situación de discapacidad. Es difícil. Pero bueno, lo importante es eso, cuando ya ha empezado lo he tomado como norma. Un chico que tiene 15, 16 años o 15 años, ya veo al paciente, al médico de adultos, al neurólogo de adultos, gracias a Dios, yo dependo de neurología infantil, depende de neurología de adultos, así es que me acerco al consultorio, golpeo la puerta y te digo, mira, te quiero presentar al paciente. Estamos escuchando. ¿Cómo? ¿No se escucha? Sí, se escucha bien. Entonces, decirle, bueno, vení, acompáñame, te quiero presentar al paciente. Lidia, ¿quién me está escuchando? ¿La doctora Martínez Perea? Sí. Al paciente le digo que le voy a presentar al nuevo médico. Yo dejé de escuchar, no sabía. Bueno, así es que, digamos, la transición me parece que ya tiene que ser un hábito, y lo he tomado como hábito. A veces hay buena recepción, otras veces hay que acostumbrarse, pero pienso que es todo empezar. No solamente para los padres, sino también para los médicos. Pero bueno, estamos con mucha paciencia. Está bien, yo no escuché una parte
larga de la última parte. Espero que los demás sí. Así que... después la comentamos, está bien, después la comentamos para no alargarla, pero lo importante es hacerlo y tenerlo en mente y hacer un hábito. Yo pienso que eso para uno, para el paciente y para los clínicos, para los de adultos y las especialidades adultas, porque muchas veces los hospitales no están, desde la infraestructura hasta todo, no está ediliciamente y a veces hasta humanamente con esa predisposición. Bueno, si quieren, podemos ir cerrando, empezando por Jimena, que la veo así en orden de aparición en mi pantalla, ir cerrando con los comentarios o cosas que quieran agregar, y ya después nos vamos despidiendo. Empezaría, Jimé, ¿tenés algo que te gustaría más transmitir, hacer hincapié, del caso de Katia o de otra cosa? Sí, que en realidad, a ver, cada paciente es un mundo, y me parece que cada paciente que, si bien todos estos casos, como dijimos, ¿no?, nos puede servir para reflexionar a futuro sobre otros pacientes, digamos, cada paciente es un mundo y uno tiene que analizarlo en conjunto, de ese niño, sus deseos, su familia, evaluar con el equipo interdisciplinario. Me parece que es fundamental el trabajo en equipo. Y creo que mi mensaje es ese, que siempre tenemos que trabajar en equipo. También, como decía María del Carmen recién, ¿no?, ir, tocar la puerta, hablar con otro especialista y bueno, intercambiar opiniones ahí. Y bueno, quiero agradecer por haber participado de esta mesa. Gracias. Bien, gracias. Sin duda, y digo, tener presente la participación de los comités de bioética, porque muchas veces trabajamos, yo estoy en bioética en el hospital y también en la Sociedad de Pediatría, y muchas veces estos casos requieren de mucho análisis y reflexión desde la bioética, y se une evidentemente como esta mesa con las humanidades, ¿no?, en la perspectiva de una enfermedad crónica, digamos, que necesita de la multidisciplina, de muchas consultas, de asistencia al hospital, y ver el entorno familiar y las necesidades de cada familia para brindarles el apoyo, que muchas veces los ayuda mucho, digamos, enfatizar las positividades, las cosas positivas que tiene esa familia y ayudarlos a lograr otras que a lo mejor carecen, pero también es parte de la multidisciplina, digamos, la bioética en los casos de pacientes crónicos. Me parece que es un lugar que se debe ofrecer a las familias y formar parte de esa multidisciplina. Y una cosita al final, Excelente. Discúlpame Jorge, que se me está ocurriendo que dale, a pesar de que lo hemos dicho en la multidisciplina e interdisciplina, me parece muy bueno lo que decías, Lidia, de que saber que tienen que contar y que se tienen que acercar al comité de bioética. Y hay, a mí me gusta hablar mucho, no tan, es decir, sí, de las especialidades y todo, pero como agentes de salud. Porque, por ejemplo, en neonatología, en terapia neonatal, que por ahí es lo que más veo, y demás, el papel, el rol importante de la enfermería, el rol importante de las licenciadas de trabajadoras sociales, es un eje y ha sido un bastón o bastión o apoyo para nosotros incalculable. Porque donde nosotros no hemos alcanzado con esto de las poblaciones más vulnerables, en el contexto donde viven y todo, a veces hemos tenido familias enteras, no digo así la gran familia, pero por lo menos 4 hermanos con situaciones muy similares. Hemos vivido con la pandemia, y el que nos puede percibir y tener esa palpación es enfermería, que está mañana, tarde y noche, y sabe perfectamente, y servicio social, como ellas, como otros, ¿no? Como el que le lleva la mucama, la que lleva la comida, el que limpia, son todas personas
que tienen que contribuir porque la conducta humana y el estudio de la conducta humana como es la bioética las incluye y nos puede ayudar a solventar. Es decir, es muy importante también el papel de ellos, ¿no? Y lo del comité de bioética me parece fundamental. Excelente. Ir a golpear las puertas y ver qué es lo que necesitan, estar en la revista de sala, en los comentarios, de una forma un poco informal. Y después terminan aproximándose. Pero muchas veces necesitamos nosotros abrir la puerta o tocar la puerta. Excelente, María del Carmen. Bueno, les agradezco a las tres, la doctora Fraga, Albano y Martínez Perea. En la próxima sesión va a estar el cierre de la jornada de Humanidades y de Ética, que lo va a hacer la doctora Carmen de Cunto. Ahora nos despedimos de todos y entre todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todos y a vos, coordinador de la mesa. Gracias. Chao.